Bueno, yo empezando porque la ponencia que nos planteáis, la ponencia, la comunicación que nos planteáis, la planteáis en el contexto de un seminario de federalismo y plurinacionalidad, es decir, que estáis hablando un poco del modelo de Estado, ¿no?, de lo que se pretende. Entonces, bueno, yo entiendo entonces, en ese caso, yo defino la cohesión como un proyecto común que tiene que incluir políticas dirigidas a reducir las diferencias socioeconómicas entre las personas y los territorios. Es decir, en un Estado, en principio federal, pero no tiene por qué, tiene que mantener la autonomía en la toma de decisiones y preservar las diferencias culturales, la capacidad de gestión de las políticas, pero eso tiene que estar, bueno, hay que exigirle que tenga un nivel muy alto de justicia social, básico, ¿no? Justicia social que yo entiendo que se puede medir como un Estado en el que las diferencias socioeconómicas no supongan una limitación al disfrute de los derechos sociales, políticos, civiles, y en los que la igualdad de oportunidades sea realmente efectiva. O sea, eso sería un poco el contexto en el que yo voy a tratar de explicar algunas pinceladas, porque el tema de la cohesión y la desigualdad es complejo porque se puede interpretar desde muchos ángulos. Yo, para empezar, dando un pinceladito sobre lo que a lo mejor sería más importante para la cohesión, pero que no es lo único, y sobre todo lo que menos se entiende como cohesión, pero sí que es importante. Es decir, voy a empezar a lo mejor por la primera parte que podría tocarse desde el punto de vista económico. Es decir, la desigualdad y la cohesión están relacionadas con el análisis de la estructura económica de los países, ¿no?, o de las regiones o de las zonas, etcétera, ¿no? Es decir, estructura económica, cohesión, políticas que se deben dirigir a tratar de poner al mismo nivel las regiones que están en situaciones diferentes, ¿no?, o dispares, que tienen desarrollos dispares. Esta, por ejemplo, es una de las actuaciones que ha intentado hacer la Unión Europea con sus políticas de cohesión, invirtiendo en infraestructuras, invirtiendo en medio ambiente, invirtiendo en modernización del sistema productivo, etcétera, ¿no? También se podría hablar de cohesión desde el punto de vista del empleo, es decir, de las políticas de empleo. Lo dejo ahí también. La remuneración, los derechos laborales, las diferencias que hay entre unos sitios y otros, entre sectores, entre personas, etcétera, ¿no? De todas formas, yo creo que el sistema productivo es esencial para la cohesión, porque es la base, yo entiendo que es la base para la generación de riqueza y, por tanto, para la generación de recursos que puedan, a su vez, repartir esa riqueza que se genera. Todos los sistemas económicos no son iguales, es decir, en función de qué tipo de sistema económico tenemos, o productivo, mejor dicho, la calidad o la cantidad de recursos que se obtienen no van a ser los mismos. Es decir, no es lo mismo un sistema productivo de alto valor añadido, que tiene sectores industrializados, con I+D, de alta tecnología, no es lo mismo que un sistema productivo en el que lo que predominan son los sectores primarios, los sectores comerciales, etcétera, ¿no? Es una importante diferencia, yo creo, que hay que hacer notar en cuanto a la cohesión y la desigualdad. A su vez, lógicamente, estos sistemas de producción tienen que tener un sistema de redistribución justo a través del sistema fiscal. Es decir, eso también es una base esencial a la hora de conseguir que la desigualdad desaparezca, o un elemento esencial de la cohesión, ¿no?, para poder acabar con la desigualdad. De todas formas, yo quizá me voy a hablar un poquito más de la parte de las políticas sociales, ¿no?, porque básicamente es lo que siempre entendemos como políticas de cohesión, es lo que se da por supuesto que son las políticas de cohesión, aunque ya hemos visto que no siempre lo son, ¿no? Políticas de cohesión porque hace una transferencia indirecta de renta, indirecta o diferida, depende del tipo de política social de la que estemos hablando, ¿no? Y realmente son políticas esenciales para facilitar la igualdad de oportunidades y de la población. Yo destacaría algunas, las más importantes. La primera, la educación, esencial, ¿no? El sistema educativo, no solamente el obligatorio, sino todo el sistema educativo, el posobligatorio, la formación a lo largo de la vida profesional, importantísimo. El desarrollo de este sistema, porque es quizá el que toca a la persona desde que es más pequeño,
durante toda su vida, ¿no? El hecho de tener una capacidad la formación está relacionada con la capacidad de desarrollar actividades económicas, actividades o el empleo, culturales, etcétera, ¿no? Incluso desarrollar una vida personal, ¿no? Más allá de simplemente lo que es un empleo, ¿no? La educación y la formación está relacionada también con esto, ¿no? Con conseguir que las personas sean más felices. Probablemente usar el término feliz es un poco eso, pero bueno, yo creo que es importante, básico, la educación, porque además es el que es capaz de romper, yo creo, con más facilidad las diferencias sociales o las clases sociales, ¿no? Yo destacaría como segundo el sistema sanitario público, primero porque la salud es esencial para la vida de las personas, pero porque además yo creo que el sistema sanitario junto con el educativo es el que tiene un mayor nivel de transferencia de renta a las personas. Es decir, cualquier persona que se ponga enferma y tuviera que pagarlo de su salario, realmente lo tendría muy difícil. Es decir, por eso dentro de las políticas de cohesión el sistema sanitario público es esencial, ¿no? Y de la igualdad. Después viene el grupo de la cajón desastre, como yo digo, que son los servicios sociales, y ahí hay de todo. Ahí tenemos los servicios de la dependencia, los servicios de inclusión social, la lucha contra la pobreza, la ayuda a la vivienda, las rentas mínimas, en fin, una serie de servicios que además tienen excepto algunos, que tienen un carácter universal y son estatales y todo esto, la mayoría están reducidos, son de carácter autonómico, es decir, están en función de la capacidad económica de las comunidades autónomas. Por ejemplo, las rentas mínimas o muchas de las ayudas a la discapacidad, por ejemplo, ¿no? No todas, pero sí algunas. O los servicios sociales, los de inclusión, etcétera. Es decir, que ahí hay un problema importante en cuanto a la desigualdad, ¿no? Porque no todo este tipo de problemáticas sociales, de los servicios sociales, se atienden igual en todas las comunidades, ¿no? O sea, yo quiero remarcar aquí para que nos acordemos después, ¿no? Luego hay otra parte de los sistemas de protección que son los ligados a la seguridad social. Esos sí son para todo el Estado y ahí hay una cantidad importante de servicios. Están las pensiones, están el desempleo, las prestaciones por hijo a cargo, que también necesitan darles una vuelta probablemente, pero esos sí que tienen un carácter estatal, lo cual es importante porque son iguales en todas las zonas del país, aunque algunas de ellas las gestionan las comunidades autónomas, no las gestiona el Estado directamente. Pero, sin embargo, mantienen el carácter igualitario, es decir, son iguales para toda la zona del Estado. Y luego he incluido aquí también las políticas activas de empleo, más que nada los servicios públicos de empleo, porque aquí una cosa que se nos ha olvidado, sobre todo a los servicios públicos de empleo se les ha olvidado una obligación que tenían, y es que la búsqueda de empleo es algo muy importante y es importante que sea igualitaria, porque ahora mismo esa era la obligación de los servicios públicos de empleo, que todas las personas pudieran acceder al empleo de una forma igualitaria, mientras que ahora tenemos un problema enorme porque básicamente el empleo se busca a través de empresas privadas de distinta forma, ¿no? ETTs, empresas de servicio, multiservicio, etcétera, que de alguna manera están favoreciendo la precariedad del empleo también, ¿no? Y antes de seguir, yo querría, para terminar ya también, porque creo que voy un poquillo... Voy bien, ¿no? No me has avisado. Bueno, yo voy a dar una serie de datos, muy poquitos, de los desequilibrios que suponen ahora mismo algunos datos sobre desigualdad. ¿Y qué desequilibrio supone eso? La tasa de riesgo de pobreza en España oscila entre el 36% de Ceuta, el 35% de Andalucía y el 9% de Navarra y el País Vasco. La media de España está en el 22%, una desigualdad enorme. La renta media, esto a pesar de que hay políticas que se supone que están igualadas, estas políticas sociales que hemos hablado, que igualan, pues no igualan, porque aquí vemos que la tasa de riesgo de pobreza es muy importante. La renta media por hogar está en los 34.000 euros por hogar en el País Vasco y los 21.000 de Extremadura, los 21.900 de Andalucía, tampoco es que seamos... Andalucía es la penúltima casi siempre. Es decir, hay una importantísima diferencia de renta, ¿no? En Andalucía, que tiene la mayor tasa de pobreza, en Andalucía la mayor tasa de pobreza por tipo de hogar, esto es solamente en Andalucía, es decir, también dentro de la propia Andalucía las políticas sociales no son capaces de compensar esas diferencias. La mayor tasa de pobreza, según tipo de hogar, se encuentra en las familias que tienen un solo progenitora o un adulto y uno o más menores, ¿no?
está en torno al 42%, son 20 puntos por encima de la media, la tasa de riesgo de pobreza, ¿no? La inversión por educación por comunidades, importantísimo. Hay diferencias de más de 4.500 euros por alumno y año entre comunidades autónomas. La que más invierte, que es el País Vasco, que son 8.000 y pico de euros, y la que menos invierte, que es Madrid, que son 4.000 y pico. Lo de Madrid tiene además delito, porque, y esto es en educación pública, Madrid tiene un alto porcentaje de educación concertada, es decir, que los padres complementan un 30%, a este 4.000 y pico hay que añadirle el 30% que les ponen los padres, ¿no? Los padres o los progenitores, ¿no? Es decir, que estamos hablando, en Andalucía somos los penúltimos también, en este caso, son 4.510. Es verdad que habría que ver, porque, claro, ¿por qué el País Vasco invierte 8.000, casi 9.000 euros por menor? Entre otras cosas porque tiene un sistema de financiación diferente, ¿no? También es verdad que habría que hacer un análisis más ajustado, es decir, no vale solamente ver lo que invierte cada uno, ¿no? Sino qué porcentaje de su presupuesto dedica a cada cosa, ¿no? Y ahí a lo mejor Andalucía no quedaría tan mal, con respecto a Madrid sobre todo, ¿no? Que es la que menos invierte. Y luego, con respecto al Producto Interior Bruto, que también es un dato que yo creo que es interesante, porque Andalucía es la tercera comunidad en volumen total de Producto Interior Bruto, es decir, detrás de Cataluña y Madrid, pero sin embargo es la penúltima otra vez en renta per cápita. Es decir, que en el caso del País Vasco, Madrid, la renta per cápita, o el PIB per cápita, perdón, son 32.000 y pico de euros, en Andalucía son 17.600. Es decir, que hay unos grandísimos desequilibrios en todo, en España en general, incluso dentro de la propia comunidad autónoma, ¿no? Dependiendo de las zonas. Estos datos, ¿qué es lo que reflejan? Que no se compensan, además, por el sistema de protección. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay una diferencia enorme entre el norte y el sur. Distintos sistemas de financiación generan distintas capacidades para abordar las políticas sociales, las políticas de inversión, las políticas de desarrollo. Es decir, esa es una de las principales razones por las que hay esa enorme desigualdad entre unas comunidades y otras, porque tenemos unos sistemas de financiación muy injustos. De hecho, las dos comunidades mejor financiadas, Navarra y País Vasco, que son las que tienen el cupo, son las que tienen mejores datos en todo. En inversión, en economía, en desarrollo, etcétera, ¿no? En educación, en todo, ¿no? Es decir, que ahí habría que... Yo entiendo que el modelo territorial o el modelo del que se esté hablando tiene que tener obligatoriamente una financiación justa, tiene que tener unos derechos sociales iguales para todo el Estado con independencia de quién los gestione y cómo, pero sí tienen que ser iguales, es decir, no se puede tener un derecho a una renta garantizada en el País Vasco que sea diferente a la de Andalucía. Es verdad que Andalucía no puede tener la que tiene el País Vasco ahora mismo si la tiene que financiar sola, ¿no? Es decir, que una cosa es que las políticas sociales las gestionen las comunidades autónomas y otra cosa es que los derechos sociales sean diferentes en cada comunidad autónoma. Es decir, eso tiene que ser la segunda cuestión. Y después que las políticas de inversión y desarrollo para poder acercar los sistemas productivos de los distintos territorios. Es decir, todo el mundo no se tiene que dedicar a lo mismo, pero sí que es cierto que hay que fomentar que en los distintos territorios haya suficiente tejido productivo de alta calidad, de forma que pueda generar empleos de calidad, que genere una riqueza suficiente como para también poder redistribuir después. En fin, yo creo que más o menos... no sé si he contestado a tus preguntas directamente, qué es lo que no se puede permitir. Evidentemente una financiación como la que tenemos, entre otras cosas, y que los derechos no sean iguales.